Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Victoria sobre Satanás, segunda parte y última. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: obedecer a Dios, haciendo su palabra, da autoridad sobre Satanás y los demonios. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, del verso 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Escucha bien lo que dice el Señor en estos versos. Dice aquí que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo volvieron con gozo, diciéndole al Señor: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, los demonios obedecen por toda autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo. Mira, porque la palabra es autoridad. Dice que es para derribar, para arruinar, para destruir y para hollar al enemigo. Y le sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo a los discípulos: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, que son prototipo de Satanás y los demonios. Y dice: os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Escúchalo bien. O sea, sobre todo poder del enemigo está la autoridad que Dios nos da sobre las obras de ellos. Tanto que el Señor dice: nada, ningún poder de ellos, nada de sus obras os dañará. Escúchalo bien. Y dice el Señor a los discípulos que: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mira, si hay algo que hay que tener en cuenta, es que el gozo no es tanto porque los demonios se nos sujeten, sino que siempre la santidad y la perfección en la palabra del Señor nos mantengan escritos nuestros nombres en el reino de los cielos. Escúchalo bien. Escrito está en Primera de Juan, capítulo 2, verso 14. Habéis conocido al que desde el principio, al que es desde el principio. Sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Mira, aquí ya el Señor declara que verdaderamente Satanás está vencido en nosotros. Nosotros ya sabemos quién es el diablo, quién fue el que se rebeló contra Dios desde un principio y cometió pecado. Pero dice el Señor aquí, sosteniéndonos la victoria, que hemos vencido al maligno. ¿Cómo hemos vencido al maligno? Por la palabra de Dios, que permanece en nosotros y nosotros en ella. Esa palabra que nos hace fuertes, que nos da dominio propio y templanza para que nosotros determinemos siempre por la justicia y la rectitud de Dios. Escrito está en Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aleluya. Mira qué bendición tan poderosa es esta,
la que nos da el Señor en esta mañana de gloria. Dice el Señor aquí en este versículo que nosotros, por conocimiento de Dios, por entendimiento de Dios, ya sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Mira, nosotros hemos nacido por la palabra, vivimos por ella, que nos hemos madurado en ella y estamos en ella. Por lo cual, si nosotros permanecemos en la palabra, no hay manera de que practiquemos el pecado. Porque por esa palabra viva estamos pensando, estamos hablando y estamos obrando. Y dice aquí como garantía de protección del Señor, dice pues aquel, o refiriéndose a Jesús, que fue engendrado por Dios, nos guarda y el maligno no nos toca. Mira, además de que tenemos obediencia en Dios, nuestro Señor Jesucristo nos está guardando. Su palabra es un vallado alrededor de nuestras vidas, de nuestros bienes. Y dice, y el maligno no nos toca. Escúchalo bien porque esto es poderoso en el Señor. La palabra liberta, la palabra sana. Escúchalo bien. Esa palabra que está en tu corazón, esa palabra que le has creído a Dios, esa palabra que es tu fe, esa palabra que por ella son todas tus obras para honrar al Señor. Esa misma palabra obra liberación en ti y también sanidad. Escúchalo bien porque esta es la fe que necesita todo creyente. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo 15, verso 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, por sus mandamientos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaría a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Escucha bien cómo habla el Señor en este verso. Dice que si nosotros oímos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, mira, la palabra hay que escucharla con atención, porque en la atención es donde podemos entender, en la atención es donde podemos memorizar. Es muy importante, porque cuando el enemigo te ataque, porque es invisible, refiriéndose a Satanás y los demonios, tú declarando la palabra los vas a derribar, los vas a destruir, los vas a hacer que huyan delante de ti. Escúchalo bien. Y dice el Señor que nosotros, si escuchamos atentamente la voz de nuestro Dios e hiciéramos lo recto delante de sus ojos, que lo recto es por la palabra en la obediencia, y dice que delante de sus ojos, porque tú no debes de olvidar que Dios es omnipresente en su Santo Espíritu. Él conoce nuestras vidas, Él conoce todas nuestras obras. Por lo tanto, siempre vamos a estar delante de su presencia. Por lo tanto, siempre debemos hacer lo recto por su palabra y por sus mandamientos. Porque cada vez que nosotros estemos en obediencia, oyendo y haciendo, dice, ninguna enfermedad pondrá Dios en nosotros. Además, debes de tener en cuenta que cuando una enfermedad llega a nosotros, es porque Dios está obrando juicio por algún error y por algún pecado. Mira que Él cuando habla de enfermedad, aquí en este versículo se refiere al mundo, a los que están rebeldes contra Él. Por eso viven la enfermedad. Pero nosotros que estamos delante de su presencia, si alguna enfermedad llegara a tocarnos, es porque hemos tenido algún error. Y de allí que debes pedirle perdón, debes corregirte en la gracia y ponerte a cuentas con Dios para que así mismo Dios te sane. Escúchalo bien porque esto es muy importante. Escrito está en el libro de los Salmos capítulo 107 del verso 17 al 20. Fueron afligidos los insensatos a causa de su rebelión y de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Mira qué tan importante es. Dice aquí la palabra que
las personas son afligidas, incluyendo a los cristianos, cuando estamos obrando en insensatez. Escúchalo bien. ¿Qué es insensatez? Cuando somos necios. Dios nos está avisando. Dios nos está enseñando que hay juicios, que Él no va a dejar pecado en la impunidad. Si nosotros siendo cristianos pecamos, es porque estamos siendo necios, estamos siendo tercos. Escúchalo bien. Y Él nos castiga y somos afligidos a causa de nuestra rebelión y de las maldades que podamos cometer. Uno de los castigos es la enfermedad y la ruina, que son los que más se ven en el ámbito cristiano. Dice aquí la palabra, dice, su alma abominó todo alimento. O sea, se enfermó y llegaron hasta las puertas de la muerte. Mira, enfermedades de muerte, enfermedades graves, dice el Señor. ¿Todo por qué? Porque hay cristianos que cometen errores, cometen pecados. Y allí que nosotros continuamente estemos viendo dentro de la congregación a muchos hermanos enfermos. Escúchalo bien, porque esto es muy importante. Nosotros debemos de buscar la integridad en Dios, pero Dios es misericordioso, dice la palabra. Entonces aquí estos versos dicen, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra, esa palabra que está en tu corazón, que tú haces, oyes y haces y que declaras por fe. Dice, los sanó y los libró de su ruina. Mira, algo que se ve en las congregaciones bastante en la iglesia es la ruina y la enfermedad. ¿Por qué? Porque hay cristianos obrando en incredulidad, sin temor a Dios. Escúchalo bien. Si tú verdaderamente quieres alcanzar perfección y santidad en Dios, debes ser temeroso de sus juicios. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 4, del verso 20 al 22. Hijo mío, hija mía, está atento a mis palabras. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son medicina a todo tu cuerpo. Mira, la misma palabra declarada con fe y con poder es medicina a nuestras enfermedades. Dice aquí, hijo mío, hija mía, está atento a mis palabras. Mira, hay que colocar atención, porque allí es donde aprendemos. Dice, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque en la necesidad tenemos que declararla. Dice, porque son medicina a todo tu cuerpo. Yo he estado enfermo y declarando la palabra es que he alcanzado sanidad. Si la palabra de Dios es medicina a mi cuerpo, escrito está que por la llaga de Cristo yo soy sano, que ciertamente Él llevó mis dolencias y mis enfermedades. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, verso 8 y 16. Mira lo que dice aquí. Solamente di la palabra y sanará. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en la fe? Decir la palabra para que sanemos. Por la palabra echamos fuera la enfermedad. Por la palabra reprendemos todo demonio que quiera venir a obrar maldición de enfermedad. Escúchalo bien. Y dice, y sanó a todos los enfermos. La palabra misma obra medicina en el poder de la fe. Aleluya. Yo espero que tú vivas esa fe y declares la palabra con poder para que así mismo seas sanos y libres de la opresión de los enemigos. Amén, amén y amén. Aleluya.